Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Una de las cosas más interesantes del sonido clásico de alta fidelidad japonés, fabricado en los años 70 y hasta inicios de los 80, es que nos ofrece un montón de alternativas para configurar un sistema de sonido que esté justamente a la medida de nuestras necesidades. Disponemos de amplificadores muy pequeños de 15, 20 y 25 vatios eficaces que son apropiados para sonorizar pequeñas salas y dormitorios. Aunque son instalaciones pequeñas, los fabricantes se dedicaron a ofrecer, incluso en esas circunstancias, una calidad de sonido excelente. También tenemos configuraciones más grandes que están pensadas o para oídos muy exigentes, o para egos muy grandes, o para salas de gran tamaño que requieren de potencia. Casi ningún equipo de aquella época superaba los 100 vatios eficaces por canal. Eso no fue necesario nunca porque había un montón de altavoces de alta eficiencia que permitían rendir la potencia disponible y conseguir unos resultados más que razonablemente buenos. Por ejemplo, el amplificador integrado Sansui AU819 de alta gama entrega 90 vatios por canal. Eso es más que suficiente con unos altavoces de 92 a 95 decibeles watt metro de sensibilidad para conseguir un buen rendimiento. Nosotros les hemos mostrado aquí unos altavoces de la casa Pioneer de la serie HPM, los HPM 900, que podían proporcionar justamente 92 decibeles watt metro. Los amplificadores más pequeños de Marantz, junto con altavoces tipo estantería, eran más que apropiados para la sonorización de pequeños espacios. Así los modelos Marantz 1030 de 15 vatios por canal, 1040 de 20 vatios por canal, 1050 de 25 vatios por canal, 1060 de 30 vatios de la serie clásica o este 1070 de 35 vatios nos podían ofrecer un resultado excelente. Todos con una respuesta en frecuencia plana, de 20 Hz a más de 40 kHz, con doble o con triple control de tono, control de balance, selector de entrada, control de volumen, una construcción sólida con un chasis de hierro galvanizado, con un transformador acorazado, igual que un equipo de alta gama. Los podíamos acompañar con unos altavoces de estantería. En este caso estos no son unos altavoces hi-fi, lo que les muestro ahora son las piezas tipo monitor de estudio, de hecho monitor de cabina JBL 4301. No eran unos altavoces especialmente pensados para oír música en casa, pero podían hacer el trabajo y lo podían hacer muy bien. En su lugar, JBL nos ofreció dos alternativas de sonido doméstico. Los modelos L16 y L19 que tienen un poquito más de graves. En todo caso, el sonido neutral está presente y pueden resultar como una buena solución. Son piezas de 30 vatios eficaces, así que hacen un match perfecto. La mayor parte de la gente siempre optó por los receiver. Tenemos receiver como este, un receiver cuadrafónico de 40 vatios por canal, de la casa japonesa Pioneer, el modelo QX949. También el 747 era interesante, pero yo no se lo recomiendo a nadie. Pero los receiver no siempre fueron pequeños, hubo unos receiver enormes, como por ejemplo este gigantesco Technics, que puede proporcionarnos 100 vatios por canal. Tiene una sección de radio bastante buena, una sección de preamplificación muy completa. Les muestro esto que es muy poco común en cuanto a los receivers. Tenemos un triple control de tono, filtros subsónico y ultrasónico en dos bandas, un boost, un control de acústica, un muting, un control de audibilidad, los controles para la sección de radio, un indicador de función y un indicador de potencia. A pesar de que es un equipo de final de los años 70, es bastante ochentoso. Pero a los verdaderos entusiastas de la potencia les interesará saber que habían equipos muy grandes, como por ejemplo este. El conjunto Technics del catálogo Una visión del futuro tope de gama. El preamplificador 9600 tiene absolutamente todo lo que pueda ser necesario para controlar el sonido. Para él es recomendable su ecualizador. Y tenemos la unidad de potencia 9600. De 100 vatios por canal, no parecen tantos, hasta que ustedes se enteran de que esta cosa pesa 27 kilogramos. Entonces sí parecen bastantes. Pero tenemos otros juguetes que se pueden utilizar para configurar. Todos los fabricantes ofrecieron mucha potencia en formato de amplificador integrado y en formato de pre y power separables.
En el caso de los amplificadores integrados, seguramente la serie de Sansui es muy bien recordada. El que les muestro es el Sansui AU 9900, 10000 y 11000, todos con esta estética de frontal. Las potencias de 80 vatios por canal, 100 vatios por canal y 120 vatios por canal son indistinguibles en la práctica. Lo interesante es que estos eran amplificadores sobrados de corriente y con unos altavoces competentes podían sonorizar un gran espacio. Pero quiero mostrarles algo que acaba de llegar. Esta espléndida parejita. ¿Cuál es la diferencia entre un amplificador integrado y un conjunto pre y power? Pues no es la potencia, porque en realidad el amplificador Sansui que les acabo de mostrar es más potente, mientras que este power solo entrega 75 vatios por canal, así que no los compramos por potencia. Hay mucha gente que piensa que se compra pre y power por potencia, y no es cierto. Allí tenemos 120 vatios eficaces por canal y aquí tenemos 75 vatios por canal. ¿Por qué compraríamos dos piezas? No es por la potencia, a veces por la corriente, pero tampoco es el caso. Este power no está pensado para mover cargas de 4 ohmios como es normal. Está pensado para mover solamente cargas de 8 ohmios porque Technics lo vendía con unos altavoces a la medida. ¿Dónde está la ventaja? En primer lugar, tener pre y power separados nos permite tener fuentes de alimentación separadas, chasis separados y eliminar la interacción entre la etapa de potencia y la etapa de control de señal. En los amplificadores integrados como este Sansui A1 de 1900, 10000 y 11000, ustedes recordarán que hay una pared de fuego que separa en dos secciones estancas, independientes, a la etapa de potencia que está atrás de la etapa de control que está delante. Pero aún así comparten el transformador. En el caso de los conjuntos pre y power, el transformador que alimenta la etapa de potencia y el transformador que alimenta la etapa de control están separados, y eso es una ventaja interesante. La segunda cosa es que como la gente estará dispuesta a pagar más dinero por un conjunto pre y power, hay un margen de maniobra para el fabricante para utilizar mejores piezas. Por ejemplo, en la mayor parte de los amplificadores integrados se utilizan potenciómetros para los controles de bajos, medios y agudos, por una cuestión de costos. Es cierto que algunos amplificadores de alta gama utilizaron multiselectores, pero en el caso de este equipo tenemos multiselectores para el control de bajos y el control de agudos, y una función adicional que se dejó de utilizar tiempo después. Tenemos un control de bajos para el canal izquierdo, para el canal derecho, control de agudos para el canal izquierdo y para el canal derecho. Les recuerdo que, por ejemplo, el amplificador Sansui AU777 de 1967 tope de gama tenía este mismo control de tonos, pero luego solamente se dejó para los conjuntos de preamplificador separado. Tenemos otras funciones para encender, la luz piloto, los filtros subsónico y ultrasónico de segundo orden con frecuencias de corte seleccionables. Hay muy poquitos amplificadores integrados de alta gama que incluyan esa característica. Por ejemplo este. Aquí tenemos el 7900 que tiene la misma funcionalidad. Acá está. Pero la mayor parte de los amplificadores integrados dejaron de tener esto. Y me lo cambian simplemente por un filtro de encender y apagar, sin indicar frecuencia de corte y sin nada más. Otra característica interesante de los preamplificadores es que su control de volumen es un atenuador calibrado. Si ustedes han visitado, como yo recomendé, la página española PCP Audio, ellos hablan de los defectos que introduce en el paso de la señal utilizar un potenciómetro. El contacto de carbón, de la pista de carbón contra el metal de la plumilla que va recorriendo esta misma pista, introduce una cantidad de ruido y tiene un montón de problemas eléctricos que terminan deteriorando la calidad de la señal. Cuando se usa un atenuador calibrado, se usa algo equivalente a un multiselector. En este atenuador calibrado, entre cada uno de los pasos hay unas resistencias de película metálica que no agregan ruido a la señal. Mantienen baja la impedancia de paso y evitan que se introduzca ruido e interferencia, diafonía. Otra característica interesante de los preamplificadores es que se hacen en forma modular. En los amplificadores integrados que les he mostrado, por una cuestión de economía y de espacio, hay una tarjeta que hace la función de todo el preamplificador o dos tarjetas que hacen la función de todo el preamplificador. Pero en el caso de los preamplificadores dedicados,
hay una tarjeta dedicada a cada función. Hay una tarjeta dedicada al control de bajos, al control de agudos, a cada uno de los módulos y las señales están separadas. De esa manera se evita que haya interferencia entre un canal y otro. Y hay secciones de amplificación separadas que no se reutilizan para otras cosas, evitando que crezca la distorsión armónica. Aquí hay un punto interesante que solamente me van a creer aquellos que hayan tenido un preamplificador. A pesar de que un amplificador integrado especifique la misma distorsión armónica que un preamplificador del 0.1 o del 0.05%, lo que sea, siempre pasa que el preamplificador con su etapa de potencia tienen un sonido más nítido y más cristalino que el amplificador integrado equivalente, incluso del mismo año, del mismo catálogo y del mismo fabricante. Por otra parte, tenemos las etapas de potencia. No es siempre cierto, pero casi siempre la etapa de potencia dedicada, fabricada por un fabricante serio, y en este caso Technics lo era, suelen tener más corriente que el amplificador integrado equivalente. Pero no siempre es el caso. Por ejemplo, este equipo salió en 1975-1976 y entrega 75 vatios por canal. Para Sansui entregarnos 75 vatios por canal, utilizaba 4 capacitores electrolíticos separados, 2 para cada fuente de alimentación, 2 para el canal derecho y 2 para el canal izquierdo de 4700 microfarad por 63 voltios. En este equipo tenemos solo 2 capacitores electrolíticos de 10.000 microfarad para toda la etapa de potencia. Eso obviamente es insuficiente. Por ejemplo, en el amplificador integrado Sansui del año 76, el 9900, que entrega más o menos una potencia equivalente, 80 vatios eficaces por canal, tenemos 4 capacitores de 10.000 microfarad, 2 para el canal derecho y 2 para el canal izquierdo. En ese caso, por lo menos en teoría, el amplificador integrado Sansui A1 de 1900 y 9900A tienen más y mejores graves que esta etapa de potencia. La parte que no te cuentan es que el cableado de esta etapa de potencia, el chasis, la construcción y la disposición de los elementos sí son de mejor calidad. Entonces es más probable conseguir un sonido definido y de alta calidad de este conjunto que de un amplificador integrado. A mí me parece que el Sansui 9900, por ejemplo, suena un poco mejor, pero este equipo tiene unas características que son muy interesantes y al hacerle una restauración adaptándolo a las posibilidades disponibles hoy en día se puede conseguir un mejor sonido. Otra característica interesante de este equipo es la belleza, la construcción, el panel de aluminio de 5 milímetros de espesor, el chasis de hierro galvanizado. Este equipo no se calienta nunca porque tiene un enorme disipador de calor y un transformador gigantesco. Pero si usted es un entusiasta de Technics, debe de saber que este equipo no viene solo, sino que viene acompañado de una cantidad de juguetes que lo hacen muy interesante. Les voy a mostrar de entre tantos uno, del que no hemos hablado prácticamente nunca, y ese es el cassette. Sansui nunca fabricó un cassette. Los fabricantes que hicieron este formato fueron Sony, TEAC y Technics, hasta donde yo sé. El formato del cassette nunca fue compañero de las gamas bajas de los catálogos de sus fabricantes, siempre fueron equipos de alta gama. A excepción de los de Sony, Sony ofreció 4 modelos. El cassette EL4, que era de accionamiento mecánico como este, de teclas convencionales de toda la vida. El EL5, que era de accionamiento electrónico pero de 2 cabezales. El EL7 de accionamiento electrónico pero de 3 cabezales y el EL8 portátil, que es mecánico, muy difícil de conseguir y era el verdadero tope de gama. En el caso de Technics tenemos esta belleza de máquinas con unos méter enormes, con indicadores del nivel de calibración, con la consola de 4 canales para grabar desde micrófonos y desde línea, con el nivel de salida, entradas para micrófonos, audífonos, los handles para poder manejarlo, aunque no es una máquina de rack, no está diseñado para ir en un rack de 19 pulgadas. Hay que hacer una adaptación para que entre y lo hace apenas de perinolita. No tiene los handles separados, no lo debe montar en un rack, a pesar de que se puede, no vale la pena. Pero son 3 cabezales que graba maravillosamente, que tiene una ululación y trémolo minúscula y que tiene una unidad de transporte realmente sofisticada a pesar de ser mecánica. Este equipo obtiene el performance de un Open Rel de carrete pequeño con una unidad Dolby B.
que los OpenRel nunca tenían Dolby B, pero esta máquina sí lo tenía y logra una relación al ruido que pisa los 73 decibeles. Sobre todo con las mejores cintas que ofrecía Sony en aquella época, que eran las ferrocromo. Cintas, por cierto, que he conseguido, y en cuanto haya la oportunidad haremos la demostración de la calidad de sonido que tiene esta máquina, simplemente maravillosa. El problema que comete casi toda la gente al configurar sus equipos no es en cuanto a la selección del amplificador integrado, que los hay maravillosos como este 5500 que suena muy bien, o de la selección de etapas de potencia. El verdadero problema es la combinación con los altavoces. Muchos de los altavoces que salieron en aquella época eran piezas pequeñas de sonorización doméstica. Por ejemplo, los altavoces compañeros de este Prey Power fueron los Technics SB10000, que estaban adecuados a las características para sacarle jugo a la etapa de potencia. Los altavoces que eran compañeros, por ejemplo, de este Sansui AU819 del catálogo de 1980 eran las piezas especiales SPX 700, 800 y 900, muy parecidas a los diseños de JBL para sonorización industrial de pequeños espacios. Tenían trompetas para los medio agudos. No trompetas para los agudos, trompetas para los medio agudos. Lamentándolo mucho, en la mayor parte de los casos, la gente tendrá que conformarse con unos altavoces que son más pequeños, que no sacarán cuerpo de la amplificación. Y los altavoces hi-fi solían ser pequeños. Por ejemplo, estas enormes Goodman que les estoy mostrando, con un bajo de 15 pulgadas, una trompeta de medios y una trompeta de agudos, son piezas originalmente de 15 vatios, fabricados en 1945. Estos altavoces Sansui, tan bonitos, en formato de estantería, que se pueden llevar acostados porque no tienen patas en ninguna parte, sino que tienen el mismo acabado por donde se los vea, llevan un bajo de 12, un medio de 6, un medio más pequeño de 4 pulgadas y dos trompetas. Son como unos 6 vías. Suenan muy bien, pero son unos altavoces de solo 60 vatios. Y estos, los altavoces de estantería, suelen tener una potencia de unos 30 a 45 watts. No están pensados para las etapas de potencia grandes, ni se pretendía que lo hicieran. Siempre hemos recomendado que tengan la oportunidad de seleccionar altavoces grandes, no solamente en tamaño, sino en especificaciones que les permitan aprovechar la potencia de sus equipos. Luego, acoplar las fuentes. Lamentándolo mucho, hoy en día no hay variedad de equipos. Solamente te venden los DAC, los amplificadores que no tienen ni sección fono, unos platos tocadiscos que dan pena y poco más. Pero en la buena época del hi-fi teníamos más cosas para elegir. Teníamos amplificadores, teníamos tuners, teníamos ecualizadores, reverberadores, expansores de rango dinámico, grabadores de varios formatos distintos, conjuntos de Prey Power que estaban a la altura de las circunstancias, altavoces de diferentes disposiciones y, por supuesto, el formato rey, el formato más interesante de todos, el OpenRel. Las máquinas de OpenRel podían ofrecer una calidad de sonido solamente equivalente a la grabación profesional en un estudio. Como yo les comenté en videos anteriores, los Beatles llegaron a grabar toda su música en una máquina que era menos sofisticada que este TEAC A3340. Equipo que yo había mencionado antes, que se había hecho famoso por la grabación del disco Equinoccio de Jean-Michel Jarre. Un equipo espléndido, con un ruido de fondo mínimo y con una calidad de sonido absolutamente excepcional. Lo que sí está vivo, afortunadamente todavía sigue vivo, es el formato long play. Nuevamente se ha puesto de moda porque la calidad aterciopelada, definida, nítida, brillante y natural, con un poquito de ruido de fondo y un poquito de papas fritas que tiene este formato, no lo ha logrado alcanzar ninguna otra cosa. Es cierto que los formatos digitales pueden ser muy buenos, pero nunca de música comprimida, nunca de música en streaming, nunca de música almacenada de mala manera, siempre con un buen DAC, con un buen convertidor, con unas buenas características. Los últimos capítulos de la serie Cómo armar su sistema de sonido de alta fidelidad de la mejor manera posible se los dedicaremos a explicar cómo configurar, cómo elegir el mejor formato, cómo comprar un DAC, cómo conectarlo, cómo aprovechar el amplificador y por supuesto seguiremos adelante en lo de la configuración de la sala de audio porque, como yo les he contado siempre, pueden tener cacharros muy buenos, pero la mitad del sonido que van a percibir en su instalación de alta fidelidad lo va a poner es la sala. He notado que incluso un montón de vendedores tienen configurado en su ecualizador la típica sonrisita.
La sonrisita no es como ustedes van a configurar su ecualizador. Hay unas reglas básicas que le van a permitir obtener una respuesta en frecuencia plana de la combinación del sonido de sus altavoces con su sala de audio. Recuerden que mi libro Electrónica y Alta Fidelidad en su quinta versión revisada ya está disponible pronto, la sexta versión revisada, con más de 200 líneas de código escrito en lenguaje BASIC con utilerías que les permitirán incluso medir las características de su sala de audio. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.